Vamos a hablar el por qué nos enfermamos, cuál es la razón, motivo, circunstancia. Y para eso tenemos al experto en medicina del alma, Valeriano Tobón. Maestro, ¿por qué nos enfermamos? Nos podemos enfermar por temas genéticos, por temas hereditarios, por frecuencias o patologías que hicieron nuestros papás o abuelos. Ese ya es un detonante que se viene en la vida nuestra, y si uno lo mira desde un concepto diferente o elevado, digamos que es parte de un proceso. Pero no todas las patologías ni todos los cuadros que nosotros manejamos son productos de enfermedades heredadas. Aprendí de mi maestro en sabiduría: tu cuerpo es el teatro de los acontecimientos de la vida diaria. Si en mi vida diaria hay estrés, si en mi vida diaria estamos enganchados, matriculados en exceso de presión, en exceso de tristeza, en temas de familia, ahí hay un detonante para ser hipertensos. Si nosotros manejamos mucha tristeza, mucha soledad, temas no muy fáciles, allí nosotros tenemos un detonante que tiene que ver con el vasopáncreas. Si nosotros miramos una persona con un carácter fuerte, esta persona puede hacer una hepatitis, puede hacer una cirrosis, pero hay unos detonantes que llevan todavía más allá, diría yo, en la experiencia clínica, en la experiencia terapéutica, a enfermarnos. Nos enfermamos porque nos sometemos a muchas cosas. Yo diría que uno de los detonantes de la enfermedad es el entorno en que vivimos nosotros. Tiene que ver, por ejemplo, ¿qué estilo de vida tengo yo? ¿Cómo vivo yo? Porque a veces miramos que personas en su estatus económico, y por mi experiencia y por mi trabajo, veo gente en posiciones económicas muy bien, sus empresas facturando, o ellos en posiciones muy destacadas, pero los estadios de estrés es uno de los detonantes de enfermedad. ¿Por qué nos enfermamos? Nos enfermamos porque no sabemos respirar. Nos enfermamos porque vivimos en piloto automático. Nos enfermamos porque no tomamos las decisiones que tenemos que tomar. Y hay que tomar decisiones, así nos equivoquemos, pero hay que tomarlas. ¿Por qué nos enfermamos? Entramos en zona de confort. Muchas veces nos sometemos a maltratos psicológicos, sea a nivel de pareja, sea a nivel laboral. Tenemos miedo de ser nosotros porque esa persona es una fuente de un respaldo económico. Nos enfermamos porque nos falta audacia, nos falta coraje, nos falta criterio, nos falta personalidad, nos falta temple de acero. En la experiencia he aprendido algo, cómo una mujer se somete a los gritos o al maltrato de su pareja, o un papá con un hijo. Y me he dado cuenta que la víctima termina secuestrando al secuestrador. Nos enfermamos porque necesitamos quejarnos el día a día, porque mendigamos cariño. Nos enfermamos porque nos falta carácter, nos falta hombría para ver la vida. Nos enfermamos porque entregamos la llave de la felicidad en los porcentajes más altos a las personas equivocadas. Maestro, cuando dice que entregamos las llaves a la persona equivocada, ¿quiere decir que a quién se la tendríamos que entregar? ¿A nosotros mismos? Yo diría algo, ¿no? Nosotros hacemos alianzas con el mundo entero. Nosotros hacemos alianzas con la pareja, con los hijos, pero nosotros no hacemos alianzas con nosotros. Y la razón es una: hemos perdido el total contacto con nosotros. Cuando perdemos el contacto con nosotros, es un divorcio que creamos por años, por décadas, por centurias. El secreto es volvernos a enamorar de nosotros, y es volver a hacer ese matrimonio, y es volver a hacer esa alianza, no para caer en el yoísmo, no. Nosotros nos abandonamos porque asumimos todas las causas ajenas, menos la nuestra. Cuando estamos hablando de enfermedades, y lo he escuchado mucho utilizar la palabra psicosomático. ¿Qué es esa palabra? La OMS dice que el 86% de todas las enfermedades, 86, o sea, si son 100, pues quedan 14 por fuera. Pero hay médicos con una profundidad que dicen, es el 100. Psico es mente. Psico, vamos a descifrar la palabra psicosomático. Psico son memorias. Psico son tristezas. Psico son desengaños.
psico son rupturas, psico es hogar disfuncional. Entonces, todas esas memorias que traemos de hace 20, 30, 40 años, somático, porque el cuerpo tiene memoria, esas células tienen memoria. Entonces, un cáncer no es ya. Muchos que están escuchando esto pueden estar haciendo un infarto en un mes o en 3 o en un año. Pueden estar de una manera soterrada, estar haciendo un cáncer o un aneurisma o múltiples enfermedades porque el cuerpo necesita hacer algún detonante para llamar la atención nuestra. ¿Hay un cuerpo en específico que es el cuerpo emocional, que es, se podría decir, el más importante en cuestión de enfermedades, maestro? Sí, has tocado un punto muy interesante. En mi experiencia clínica, en mi experiencia terapéutica, en mi experiencia de trabajar con la parte médica, muchos de los que estamos en esta mesa, como lo he dicho en anteriores comentarios, aquí hay un grupo de profesionales en estas escuelas de medicina del alma. Y aquí compartimos muchas experiencias. Y cuando hablamos de todas estas memorias y de todo esto que nos pasa en la vida, son registros. La enfermedad es un filtro. Cada que nos enfermamos es porque estamos violando leyes universales. Dicen que la palabra tiene poder. ¿Por qué? El tema es uno. El cerebro no piensa. Voy a poner algunos ejemplos. Vamos a una película y los efectos especiales son tan impactantes, estamos tan metidos y nos angustiamos y nos paniqueamos y saltamos de la silla. Y el cerebro no nos está diciendo estamos en una película. El cerebro no diferencia entre ahí vamos luchando, llevado, en bancarrota, quebrado como cuando usted estaba, en lo que tú acabas de decir. Entonces, para el cerebro todo es real. Cuando hacemos bromas, para el cerebro es real la broma, porque el cerebro no sabe diferenciar que es una broma o no una broma. Cuando soñamos, y soñamos que nos ahogamos, o que alguien nos persigue, o que nos estamos ahogando, para el cerebro todo es real, y nos despertamos paniqueados o gritamos. Entonces, la palabra tiene poder, como bien dices tú, ya que tenemos 100,000 millones de neurotransmisores. Las neuronas codifican. Entonces, cada que decimos que estamos mal, que estamos quebrados, que las cosas no se dan, tenemos 100,000 millones de neurotransmisores confirmando, gritando como en una manifestación nuestras crisis, nuestra negatividad. De allí cierro con esto. El maestro de maestros decía una frase: por tus palabras también tenéis que responder. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra tiene poder. ¿Qué tan importante es el que nos duele cierta parte del cuerpo, tenemos cierta enfermedad, que eso no es por azar, sino es por algo que estamos viviendo o que estamos pasando? Yo siempre cito un ejemplo. El cuerpo es como un auto. Nuestro cuerpo es un vehículo. Es un vehículo que nos habla. Uno se sube al auto y si tú no te pones el cinturón de seguridad, no deja la campanita de sonar hasta que el copiloto se lo coloque. Si una puerta va mal cerrada, el tablero empieza a avisarnos. Entonces hay una puerta. Esto va a tu pregunta, si una pierna, si los ojos, si el oído. Entonces este vehículo, la diferencia que el carro, sí le ponemos cuidado para no correr riesgos, pero a lo que menos le ponemos cuidado es que cuando el cuerpo está hablando, el cuerpo nos está dando señales antes de enfermarnos. Por eso los exámenes de laboratorio siquiera 2 veces al año. Por ejemplo, cuando mis ojos duelen, se irritan, lagrimean, se ponen rojos, tenemos en la retina problemas, tenemos cualquier inconveniente o patología en los ojos, ¿qué es lo que no quiero ver de la vida? Cuando mis oídos se tapan, hay una otitis, hay vértigo, porque el equilibrio en el ser humano lo dan los oídos. ¿Qué es lo que no quiero escuchar? Cuando mi garganta duele, hay afonías, tengo problemas con mi garganta, con gripas. ¿Qué es lo que no he podido expresar, que se me va la voz? Tú no ves a gente que enfrenta, que desafía. Pueden haber afonías, pero de 10, de 10 personas que no digan, 90 más tienen problemas de afonía. Las alergias, es el enojo, es la rabia, es el disgusto que tiene esa persona con la vida. El tema de corazón, los hipertensos,
Son personas que su presión sube y baja. Tiene que ver mucho con su parte emocional. Tienen que ver con personas que juegan a ser o Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís. Mi estómago. El estómago maneja todo el cuadro emocional. Un periodo menstrual con sangrado o con cólicos representa qué problemas estoy manejando, o con mis padres, que es el orden jerárquico. Estoy bien con mis padres, entonces con su pareja. No tengo pareja, entonces con un hermano. No tengo hermano, entonces mire qué le está pasando con su hijo. Entonces el ovario izquierdo representa toda mi parte femenina. Mi ovario derecho representa mi parte masculina. Me fracturo una pierna. La pierna derecha representa decisiones. La pierna izquierda representa emociones. Mis manos cuando duelen, a nivel de articulaciones, ¿qué es lo que controlo? ¿O qué es lo que no he podido tener en mis manos? Cuando mis muñecas duelen, es el dolor de mi niño interior. Cuando tenemos problemas con el codo representa cómo nos cuesta aceptar y reconocer nuestros errores. La columna, las hernias discales, tienen que ver con sobrecarga. Ahorita que estaba diciendo de lo de la pierna, ¿qué tan importante es cuando uno se va a hacer una operación? Y eso se lo escuché, me pareció muy interesante. Cuando uno se va a hacer una operación, no es casualidad que se le infecte. ¿Por qué? Mira, yo diré algo y es lo siguiente. Por ejemplo, voy a regresar de una manera más elemental. El hecho de que tengamos que tomarnos una pastilla, el hecho de que tomamos que colocarnos una inyección, no es la inyección, no es la pastilla. Es como que el que peca y reza, empata. No, si me estoy tomando un medicamento, ¿qué cambios tengo que hacer en mi vida diaria de alimentación? Bien interesante tu pregunta, pero también desde el punto de vista emocional y conductual. Porque si nos enfermamos de una diabetes o somos hipertensos, ¿qué estoy haciendo para mejorar mi hipertensión? ¿Qué orden? Debe haber un horario en que las medicinas mías deben de ser con una hora de diferencia. Si es a las 7 o a las 8 de la mañana. Si es a las 12 o a la 1 del mediodía. Si es a las 7 o a las 8. No a las 10 o 11 de la mañana. Y cuando yo hablo de cirugías, los posoperatorios en el mundo cuestan más que las cirugías. Una cirugía puede costar 2,000 o 3,000 o 4,000, pero el posoperatorio es más largo, es más costoso para las aseguradoras y para las compañías especializadas. ¿Por qué? Porque esa persona, al ir a un quirófano, es porque esa persona ha violado leyes universales para la cirugía del orden que sea. Pero al ir a esa persona con esos estadios de estrés, en la experiencia, con ese odio, con ese dolor, con esa depresión, con esa tristeza, con esa frustración, inclusive se corre riesgos que el paciente se complique en sala y se corre el riesgo que el paciente muera, o se corren riesgos mayores que estos posoperatorios sean más costosos. ¿Qué hacer? Revisar su vida, revisar sus códigos, revisar sus conductas, revisar sus comportamientos. Yo le agregaría una más allí: amor, perdón y justicia divina. Yo siento algo y es esto: cuando nos enfermamos, o es por falta de amor. Cuando nos enfermamos, es porque hemos sido lastimados en el amor. Cuando nos enfermamos, es porque no damos amor o carecemos de él. Sufrimos por desamor. Pero cuando yo hago conciencia, y en ese perdón yo me perdono mis errores, y yo me perdono o porque he dado mucho, o porque he sido duro, o porque no he dado. Y podríamos seguir hablando de esto, pero quiero hacerlo de manera breve. En el perdón siempre perdonamos, pero hay un histórico que nunca nos perdonamos nosotros. Si yo me perdono, hay paz. Y las células, cuando las células reciben un perdón, hay una buena respuesta. Cuando hay perdón, el campo inmunológico, de esto hay estudios científicos, ¿sí? No en el tema religioso, pero cuando hay un perdón y cuando uno obra en honestidad, hay una felicidad, el campo inmunológico se potencializa, la vitalidad se aumenta. Entonces ahí hablo del amor, el perdón, y cuando lo hacemos, nosotros podemos recurrir a algo que es la justicia divina. Y la justicia divina, pues es la justicia de los planos superiores, como cada uno quiere interpretar que es justicia divina, pero que si la hay, sí la hay. Y sí la hay, porque esta justicia divina es como el reconocimiento a ese premio. Pero esa justicia divina
también la tenemos a través de nuestros actos en esta tierra. Esta justicia divina la tenemos en los esfuerzos que hacemos nosotros a través de nuestros actos. Seamos hijos, padres, hermanos, pareja. Pero esta justicia divina viene parte de un principio donde amor, donde perdón, donde oportunidad, donde olvido. Allí empezamos una sanación, porque la enfermedad física no es fácil para ninguno. Alguna enfermedad, cuadro, patología, todos hemos manejado, sí, pero yo siento algo. Hay algo muy por encima de todo esto. Es perdonarnos, es reconocernos, es amarnos, es aceptarnos. Nos cuesta mucho aceptarnos. A veces somos muy duros con nosotros o a veces somos muy generosos. Y una de hacer conciencia porque estoy enfermo. Yo diría que uno de los detonantes de la enfermedad de nosotros está basada en un tema que es la honestidad. La honestidad con nosotros. Y la honestidad parte de un principio, es no decirme mentiras, es no mentirme, es aceptar mis errores, es presentar disculpas, es mediar en todas las situaciones. Allí empieza una buena salud y allí empiezo a hacer conciencia. ¿Por qué estoy enfermo? Si nos enfermamos, hemos violado leyes universales. Maestro, gracias por compartir esta sabiduría inmensa que tiene, esta conexión directa al cielo, a lo divino. La verdad que este es un trabajo que yo realizo muy trascendental. Es un trabajo donde la gente viene con muchas expectativas, con muchos miedos, con muchos temores. Por mi experiencia clínica y terapéutica, el tomarnos la vida tan en serio, el ser tan adultos, no es que no haya, debe haber seriedad, sí, debe haber un orden en la vida, pero debemos de ser un poquito amables con nosotros y amables con el entorno. Maestro, muchísimas gracias por esta buenísima información. ¿Dónde lo podemos encontrar? En mis redes sociales, Valeriano Tobón Oficial. Y recordemos, si el alma está triste, el cuerpo está enfermo.